Reporte 100. Tengo en el teléfono al periodista y escritor Pedro Miguel, uno de los autores de esta guía ética para la transformación de México, y le agradezco mucho que nos tome una llamada de teléfono. Pedro Miguel, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, gracias a ti. Pedro Miguel, ¿le toca al gobierno sugerir esta guía de comportamiento a los mexicanos? ¿No es un asunto más del ámbito privado? ¿No es un asunto más del ámbito de las familias, de las personas, que un asunto del Estado? Pues yo pienso que no, porque el país está en un estado de degradación moral muy preocupante. No es todo el país, pero hay sectores que viven como normal la corrupción, que viven como normal la violencia, que viven como normal la violación, que viven como normal la deshonestidad. Sí. Entonces, ha habido todo un trabajo de normalización de estas conductas, que empieza con Carlos Salinas de Gortari, que culmina con Enrique Peña Nieto, y ha habido una destrucción sistemática de valores éticos por parte de todos los gobiernos. En medio, destacadamente el de Felipe Calderón. Imagínate que su subsecretario de Agricultura llamaba a los campesinos a imitar el modelo de negocios del narco, ¿no? Pues, ¿cómo podemos aspirar a construir un país saludable si no hacemos frente a una siembra de perversión, de odio, de egoísmo, de individualismo, de consumismo, de afán competitivo desmedido? Porque durante 40 años ya pasaron diciéndonos la solución está en ti mismo, ¿no? El cambio está en ti mismo, tú preocúpate por el éxito. Nos dividieron en un país, porque ni siquiera se tomaron la molestia de traducir los términos, en un país de winners y de losers. Así dicen ellos, ¿no? Sí. De vencedores y de perdedores. Y pues el objetivo de tu vida tiene que ser convertirte en un vencedor para despreciar a los perdedores, ¿no? Sí. Para acumular todo el dinero que puedas, por los medios que sea. Pues por supuesto que es tarea del gobierno poner sobre la mesa el problema de la recuperación de una ética social, de la reconstrucción de una ética, de reciclar principios que se han sido empujados a la marginalidad, la fraternidad, la generosidad, el amor. ¿Cuándo habló un gobierno del amor al próximo? Que bueno, dicen, pero eso es moralina cristiana. Pues no, eso viene de los griegos, de mucho antes de Cristo, ¿no? El preocuparse y el ayudar a los integrantes más débiles de una sociedad, pues es un reflejo elemental de sobrevivencia de la sociedad misma. Porque si se abandona a los más vulnerables a su suerte, pues queda una sociedad de fuertes, ¿no? Que además competitivos, que pues, se van a acabar matando entre ellos, como decía Felipe Calderón, precisamente. Sí. ¿No? Sí, ahora, Pedro Miguel, esta misma guía ética propone terapia psicológica para corruptos y criminales con el fin de redimirse. Es decir, Carlos Salinas, Felipe Calderón, de Carlos Salinas a Felipe Calderón, ¿se pudieran someter entonces a una terapia psicológica? Yo creo que son casos incurables. No, pero mira, se ha visto este pasaje de la guía con mucho amarillismo, Juan Carlos, como si esto fuera de una propuesta central. No, lo que dice la guía es que incluso hay infractores que pueden ser recuperados mediante terapia psicológica, lo cual es absolutamente cierto. Si tú revisas la literatura criminológica, psiquiátrica, pues es que los delincuentes no necesariamente delinquen porque son malos, sí, como sostienen los conservadores. Son producto de sus circunstancias, son producto de carencias educativas, afectivas, económicas, de valores, etcétera. De modo que hay casos en los que sí, la terapia psicológica
puede ser un vehículo de reinserción social, de readaptación, de rehabilitación, sí, claro. Pues mira, no es gratuito que la criminología tenga como uno de sus auxiliares, una de las ciencias auxiliares más importantes, a la psiquiatría y a la psicología, ¿no? Sí. Pero pareciera que esto es motivo de escándalo. Sí. Ahora, Pedro Miguel, ¿qué van a hacer con esta guía ética? Es decir, ¿cómo la van a socializar? ¿Cómo la van a distribuir? ¿Cómo la van a comunicar a todos los mexicanos? Se ha informado que se repartirá a los adultos mayores para que los adultos mayores la compartan con sus hijos y con sus nietos. ¿Es así? Esa es la primera fase de la distribución de los ejemplares impresos, Juan Carlos. Sí. Sí. ¿Cuál es el sentido de esto? A ver, primero que hay, pues están localizados, digamos, los decenas de millones de adultos mayores por medio del programa de la pensión universal, ¿no? Sí. Entonces se tiene, pues, los datos, dirección, etcétera. Entonces se les puede hacer llegar fácilmente, incluso junto con la pensión. Esa es la primera fase de la distribución. No se va a quedar allí, pero el sentido de esto es que la persona mayor tiene acumulada una experiencia y tiene además, goza de una autoridad moral por su experiencia acumulada entre en el entorno social, en la familia, etcétera. Esto es un principio universal, lo encuentras en las comunidades indígenas con el llamado Consejo de Ancianos, lo encuentras en los consejos de administración con los llamados seniors, ¿no? que es la gente con experiencia, la gente fogueada. Fíjate, senior, ¿qué quiere decir? Viene de senador, ¿no? ¿Y de dónde viene el senador? Pues de senecto es anciano, es decir, hay en la acumulación de años una acumulación de conocimiento que le da cierta autoridad a los viejos. Entonces consideramos que pueden ser un medio importante para poner esta guía ética en la mesa de las familias. ¿Para qué? Para imponerla, no, para analizarla, para reflexionar y para discutir, porque pues no hay la pretensión de imponer conductas a nadie, porque la ética no es coercitiva, la ética no es la ley, la ética es una cosa que se hace de manera estrictamente voluntaria, ¿no? Sí, hay quienes dicen que ¿por qué no repartieron mejor la constitución política de nuestro país? Pedro Miguel, ¿por qué no reparten mejor la constitución política de nuestro país? Por ejemplo, el actor Víctor Trujillo dice a través de su cuenta de Twitter, esta es la auténtica guía ética para la transformación de México, no acepte imitaciones, y pone una fotografía de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Bueno, sí, mira, esto es que Víctor Trujillo está muy ocupado en hacer chistes. Sí. Y yo creo que no se sentó a analizar la diferencia entre ética y ley. No, la Constitución no es una guía ética, la Constitución es la ley madre, la ley de leyes. ¿Cuál es la diferencia, Juan Carlos? Bueno, una ley es un texto en el que se establecen obligaciones, derechos y obligaciones, cosas que tienes que cumplir, te guste o no. Y si no las cumples, hay sanciones. Te vas preso, te multan, etcétera, ¿no? La ley obliga a las personas a hacer cosas o les prohíbe hacer otras cosas, pero tú no le puedes prohibir a nadie que sea egoísta, que sea mezquino o que sea tremendamente superficial como Víctor Trujillo, ¿no? Eso lo puedes prohibir. No puedes ordenarle a alguien que sea generoso, no puedes ordenarle a alguien que actúe con honestidad intelectual, ¿no? Eso se llama ética. Entonces hay una diferencia enorme, es decir, la ética empieza donde termina la ley. Sí. Entonces,
pues sí, tú puedes distribuir la ley, creo que hay que hacerlo, desde luego que la gente debe conocer la Constitución. Pero aquí estamos hablando de otro problema. Víctor Trujillo, al problema al que hace referencia, es a la cultura de legalidad, que no es la ética. Es un asunto totalmente distinto. Y sí, se requiere cultura de la legalidad, pues sí, pero pensamos que tenemos que empezar por la ética, ¿no? Tenemos que empezar por la ética porque leer la Constitución es mucho más complicado que leerte las 10, 12 páginas de la guía ética. Requiere de más conocimientos, de un horizonte lingüístico mayor, ¿no? porque tiene un léxico en ciertos puntos especializado. Esta guía ética es un texto que ni pretende ser constitución, que no es de cumplimiento obligatorio, que no va a forzar a nadie, que no te va a llevar a la cárcel si no ayudas a tu vecino, y que está escrito en el lenguaje más llano posible. Es voluntario aceptarlo entonces. Claro, no solo es voluntario, sino que además se pide que se debata, ¿no? Sí. Aquí me llega un mensaje, verá, Pedro Miguel. Ramón me escribe por Twitter. Resulta que los liberales de la 4T nos quieren moralizar desde el gobierno. Es raro, pensé que eso lo hacían los conservadores. La guía no habla de ética, habla de moral. ¿Qué opinas sobre este mensaje que nos llega aquí en Twitter? Que la persona que lo envía debería leer la guía ética, ¿no? Sí. Porque pues está totalmente fuera de foco, ¿no? No, la moral son las costumbres. Si hay alguna diferencia, estriba en que la moral se refiere a, incluso etimológicamente, mores, Sí. latín es costumbre, francés es mer. Etimológicamente se refiere a las costumbres. Y tiene puntos en común con la ética y luego hasta se confunde, pero la ética se refiere a las normas, a los principios a los cuales apegarse en el comportamiento personal y con la sociedad, no es lo mismo, ¿no? Sí. Es decir, el largo de la falda es un asunto de costumbres, de moral. El compromiso de ayudar a los demás es un asunto de ética. Entonces, sí, la persona ahí tiene una confusión, que además es interesante porque es una confusión muy generalizada, que pues luego hace pensar que estamos moralizando o de moralinos, ¿no? Pero no, no pretendemos imponerle a nadie cómo vivir. Sí, pero por ejemplo sí dice esta guía ética, la familia es la principal institución de seguridad social de México. Habrá quienes piensen que no es así. Pues vamos a ver, que surge vamos a ponerlo a discusión. Sí. Nosotros sostenemos que en efecto, que la convivencia familiar representa pues un refugio fundamental. ¿Cualquier modelo de familia, Pedro Miguel? Pues está explícitamente dicho. Sí, cualquier modelo de familia. Que cualquier modelo de familia. Sí, es que mira. O sea, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, abuelo, nieto, por supuesto. O sea, ahí es libre, o sea, dejan en libertad que cada quien forme su familia como le dé su gana. Por supuesto, pero además es que está explícitamente dicho, ¿no? Que la familia tiene muchas formas, que no hay una forma que sea legítima y otra ilegítima. Claro. Que la familia puede estar compuesta por un miembro, por dos, por tres, por abuelos, por nietos, por dos personas del mismo sexo, del sexo distinto. Eso está explícitamente señalado en la guía ética. Sí. Es decir, nosotros no... Cuando hablamos de familia, no estamos hablando de la familia nuclear que aparece en el logotipo de la organización Provida y Pro Familia y todo esto. O sea, esto no tiene nada que ver, ¿no? Con un concepto de organización social, es decir,
¿Cuál es la definición por excelencia? Pues es la célula básica en la que se organiza una sociedad, ¿no? Pues que sean familias extensas, homoparentales, eso y es otro asunto, y con eso no nos vamos a meter con las identidades, las opciones, las creencias de la gente, no, está totalmente al margen de estos asuntos. Sí, Pedro Miguel, ¿dónde podemos encontrar esta guía ética? Es decir, se va a repartir y demás, pero ¿hay algún sitio donde se pueda bajar? Sí, hay un lugar en donde se puede bajar. Si me das un minutito, déjame buscarlo. Porque... Si le parece, si nos puede enviar el sitio, para ahorita lo compartimos con la audiencia. ¿Tú lo compartes? Perfecto, sí. Va. ¿Y cómo te lo mando? A lo mejor si lo publica en su Twitter y nosotros le damos retweet. No estuve publicando ayer, pero ahorita lo vuelvo a publicar. Ah, muy bien. Ahí lo tomamos entonces de su cuenta de Twitter, ¿le parece? Sí, baja en un segundo, son 20 paginitas con letra muy grande. Tiene 20 conceptos, 20 puntos. Y pues hay que abrir la discusión porque esclarece. Mira, yo te agradezco mucho esto. Por ejemplo, esto que, ¿no? Pues es una defensa de la familia tradicional, no. Sí. Definitivamente no, pero es bueno esclarecerlo. Y muchas gracias por el espacio para ello. Pedro Miguel, muchas gracias por aceptar esta llamada. Gracias, Juan Carlos. Un Hasta abrazo. pronto. Es escritor y periodista, es uno de los autores de la Guía Ética, junto con Jesús Ramírez Cuevas, Verónica Velasco, José Agustín Ortiz Pinchetti, Enrique Galván Ochoa y Margarita Valdés González. Reporte 100.